Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los niños y adolescentes. Si bien el doblete sísmico del pasado 24 de junio dejó una importante devastación humana y material, también es cierto que muestra la otra cara de la tragedia, esa que habla de vacíos institucionales como resultado de lecciones no aprendidas. Es por eso que en el día de hoy, en este episodio, queremos enfocarnos en el abordaje oficial hacia los niños, niñas y adolescentes tras estos eventos sísmicos. Queremos enfocarnos del mismo modo en esa opacidad informativa que ha generado mucho rechazo en el colectivo, dado el tratamiento que se le ha dado desde los distintos entes de gobierno. Diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. Un podcast producido por la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Esto es En Plural. Hoy con la moderación de Yumisei Rodríguez. En este episodio nos acompaña la doctora Gloria Montenegro, abogada egresada de la Universidad de Carabobo y con una especialización en familia y menores por la Universidad Católica Andrés Bello. Su trayectoria destaca por una extensa labor judicial en el Estado Bolívar, donde se ha desempeñado durante más de 2 décadas en diversas instancias de protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su rol como jueza provisoria primera de juicio en Puerto Ordaz y su experiencia previa en tribunales de mediación, sustanciación y ejecución. Además de este desempeño profesional, la doctora Gloria Montenegro también tiene una carrera docente en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde el año 2003 ha dictado materias como derecho civil, derecho de personas, derecho de familia y una electiva justamente análisis de la LOM. Entonces, en el día de hoy queremos en principio agradecerle por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos a revisar estos eventos sucedidos luego del terremoto, de los 2 terremotos del 24 de junio. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos, ¿verdad?, para disertar sobre la situación que se está presentando actualmente en el territorio, más que todo en La Guaira, por esta situación que se presentó de manera imprevista. Nadie estaba preparado para esa situación. Es correcto. Si bien estamos hablando de 2 situaciones distintas, en la actualidad hablamos de un doblete sísmico, pero inevitablemente tenemos que trasladarnos, en el caso particular de Vargas, a los eventos ocurridos en 1999 con el deslave en La Guaira. Y hago esta comparación porque evidentemente uno pudiera pensar que tras lo sucedido hay como algunas lecciones que debió aprender el Ejecutivo Nacional y por supuesto trasladarlo a la ciudadanía. Pero es lo que queremos mirar desde su experticia, que bueno, nos diga en situaciones como estas, cuáles son las instituciones del Estado que deberían activarse en lo inmediato para atender situaciones como estas y garantizar el resguardo de niños, niñas y adolescentes. Okay. En primer lugar, el Estado, por supuesto, que es el garante de darle la protección a esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en ese momento en un estado de vulnerabilidad. Y luego tiene que hacer no una invitación como tal, sino que se tiene que sumar a toda esta situación todos los entes del Estado, todos los órganos que son auxiliares de la justicia, como son, en primer lugar, el Consejo de Protección, que es el encargado, como su misma palabra lo dice, de proteger a esos niños y adolescentes en un momento en que ellos se encuentren en una situación de riesgo, en una situación de peligro como esta que se presentó de manera
que ni siquiera nosotros nos los esperábamos, pues, porque es algo, una fuerza mayor, un caso fortuito, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el órgano, el Estado como tal, tenía que hacerle un llamado, trasladar a ese lugar, a esa institución, primero al Consejo de Protección, porque es el que se va a encargar de identificar a cada uno de esos niños que por esa situación que se presentó fue separado, pero no de manera voluntaria, sino por la misma situación que se presentó de sus representantes. Claro. Ahora, esa respuesta tardía quizás también pone en evidencia que definitivamente no hay una hoja de ruta que, así como un ABC, debamos activar en lo inmediato por muy imprevisto que haya sido el suceso. Claro, porque como usted bien lo dijo, en el año 99, cuando se presentó el deslave en Vargas, ya nosotros teníamos que digo nosotros porque yo formo parte también del sistema, ¿verdad? Formar esa ruta, formar unas estadísticas para saber cuántos niños fueron separados e incluso fueron enviados a otros estados sin tener realmente un censo, cuántos niños, cuántas niñas, de dónde provenían, hacia dónde los dirigían. Sí, en aquel momento hablaban de cerca de 120 niños que estaban sufriendo consecuencias, ¿no? De no ser reunificados, que no se supo nunca el destino de estos niños. Y bueno, pudiéramos pensar que ese número es evidentemente mayor y Claro. se pierde de vista si consideramos que en aquel momento no estaba la influencia de las redes sociales como lo tenemos hoy en día, Sí. de los medios digitales, que la información viaja a mayor velocidad. A propósito de esto, justo por esta opacidad informativa a la que nos tiene acostumbrados el Estado, bueno, los periodistas en particular, que siempre nos fundamentamos en información oficial y al no tenerla hemos debido auxiliarnos en estas iniciativas de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, y este no es un caso diferente, en vista de que no hay una data que pueda hablar de una realidad sostenida. Medios de comunicación y algunas otras organizaciones no gubernamentales han tenido una iniciativa para poder documentar lo que está ocurriendo. Exacto. Y levantar una data que, si bien advierten que puede no ser real, se aproxima muchísimo a la realidad, ¿no? ¿Qué implica en este contexto el hecho de que la ciudadanía pues no tenga esa información a la que pueda apegarse? Porque una de las cosas que ha quedado en evidencia es que hay registros duplicados en algunos casos, aunque el gobierno ha tenido iniciativas, porque ha tenido iniciativas tardías, pero ha tenido iniciativas, pero no han sido efectivas. Hay muchos registros duplicados de niños que hasta en 5 o 6 oportunidades aparecen con una letra distinta, pero que al cruzar información producto de esta iniciativa han determinado que se trata de la misma persona. El Estado tiene, ¿verdad? Los órganos gubernamentales tendrían que realizar una conexión directa con el registro civil, con el CNE, que son los que reciben esa data. Con el registro civil, ¿por qué? Porque allí está todas las actas que han sido levantadas y en una fecha aproximada, ¿verdad?, de la ubicación, porque ya aparece la dirección de los padres cuando hacen la presentación, para que ellos también puedan tener ese contacto directo o esa dirección ante los hospitales o las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque allí también, una vez que entra en vigencia la ley orgánica del registro civil, en las clínicas, en los hospitales, colocaron unas oficinas del registro civil, donde allí se realizaba la identificación de la madre, la identificación del niño y le tomaban las huellas plantares. Con eso sería también una forma de identificar a aquellos niños que por su corta edad no se pueden comunicar.
Claro. Distinto a los que ya tienen una edad más o menos 5 o 6 años, que ya saben quién es el nombre de la mamá, el nombre del papá y así sucesivamente. Claro, esto se agudiza incluso por estas fallas estructurales previas que no solamente en el Consejo de Protección, sino en muchas instituciones que están asociadas a este contexto y que evidentemente pues nos dejan desprotegidos, no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino incluso a esos padres, a esos familiares que en aquellos casos en los que hayan perdido papá y mamá y algún familiar desee recuperarlos, o sea, no hay forma por estos mismos protocolos Sí. que se han improvisado desde los entes oficiales. Sí, pero es que tiene que haber una data. Cuando rescatan a un niño o una niña, un adolescente, las personas que lo hayan rescatado debería de tener una oficina, debería existir una oficina allí del Consejo de Protección que se encargue de identificar a cada uno de ellos. Como dije anteriormente, los que ya tienen una edad que pueden comprender, que pueden hablar, que pueden identificar a sus padres, es más fácil, pero en aquellos niños que no tienen la edad, que son, hay bebés, hay niños de 1 año, 2 años, 3 años, esos no saben manifestarse. Entonces, ¿cuál sería la forma más idónea para tratar de lograr identificarlo, para ubicar a sus padres? Dirigiéndose a las oficinas de los hospitales, de las clínicas, para recibir toda la información que ellos deben llevar en su registro y allí se va a colocar el nombre de la madre, la fecha de nacimiento, el lugar, la dirección, porque allí le colocan la dirección, la identificación completa. Sí, pero es que además la misma condición precaria en los centros asistenciales, en las que, bueno, ese deseo de los médicos de atender y de resguardar la vida de los pacientes, en algunos casos iniciativas que iban surgiendo del momento identificaban, tenemos referencias de algunos médicos que identificaban a los niños con marcadores, Sí. porque además, como no existe un protocolo que nos diga, que nos indique por esta lógica cómo actuar, pero del mismo modo habían unas instrucciones que se decía, no se puede hacer entrega de niños si no se presenta con tales o cuales requisitos, que debe llevar partida de nacimiento, alguna identificación. Pero ¿cómo hacemos en estos casos en los que la falla estructural fue a tal magnitud que esas personas que lograron sobrevivir o fueron rescatadas no tienen ningún documento probatorio sobre la afiliación con ese niño? Claro que eso era lo que yo también decía, pero ¿cómo van a pedirle el acta de nacimiento, alguna identificación? Si eso fue un terremoto donde la gente no va a pensar acudir al sitio donde tienen los documentos para tenerlos a la mano. Eso es imposible. ¿Cómo pueden hacerlo? Que ya tienen una edad, que reconocen a sus padres. Bueno, aquí está su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Fulanita de tal, mi mamá se llama María, es ella, se le hacen preguntas, que sería lo ideal para identificar, para saber si realmente existe una afiliación o no existe una afiliación. Es correcto. Porque hay muchas personas que están allí y desean darle una protección, apoyar a esos niños, pero muchos están pensando en una adopción. Es correcto. Y eso no se puede realizar así. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir con unos procedimientos que no son de inmediato. Es lógico. Eso lleva su tiempo. Claro, y en estos casos, que por supuesto los hay, de niños que han perdido a todo su entorno familiar y que, bueno, han sido rescatados con vida o que no estaban en el hogar al momento de la tragedia, legalmente, ¿cuál es el estatus de esos niños? ¿Cuál es el proceder para poder garantizarles un hogar, un nuevo vínculo? ¿Ok? En estos términos. En esta situación, lo primero que se tiene que realizar es, a través del Consejo de Protección, dictar una medida de abrigo. Ok. Esa medida de abrigo tiene una duración de 30 días que no es prorrogable. Allí, ¿verdad?, se tienen que buscar por todos los medios de ubicar a la familia de origen o la familia extendida. ¿Cuáles son las familias de origen? Mamá y papá. Okay. Esa es la familia de origen. La familia extendida, abuelos, tíos, hermanos. Tienen que agotar esa vía, ¿verdad?, para que ellos puedan ser reinsertados o reintegrados en su familia de origen. A falta de la ubicación o falta de todos esos familiares,
Entonces allí se tiene que proceder también a dictar una medida de abrigo, bien sea en una institución del Estado, en una entidad de atención, que son las casas hogares, o en familias sustitutas. Y tenemos esa infraestructura para cobijar a estos niños y aparte de eso, ¿cómo ubicamos a estos familiares? Porque aprovecho para introducir la siguiente pregunta y tiene que ver quizás con esta sobreexposición mediática Ajá. de algunos de estos niños. Hay unos casos muy particulares, pero tras cada rescate siempre podíamos o podemos ver aún algunas imágenes de niños que han sido recuperados, que de repente puede decir en lo inmediato que su papá o su mamá murió o su familiar, pero es una forma como que quizás otro cercano puede identificarlo, ¿ok? Sí, sí. Entonces, esas dos cosas, o sea, tenemos infraestructura para albergar a estos niños y de qué forma cree usted que es lo más aconsejable para hacer estas vinculaciones. A través del Consejo de Protección, no tanto de las ONG, ¿no? Pero el ente más idóneo para esto es el Consejo de Protección. Por eso que les digo que hay que hacer un censo, hay que tener como una plantilla de todos esos niños, los cuales han sido salvados, que han sido recuperados, y si no se puede a través de la ubicación de los familiares, porque siempre hay alguien que dice, no, él es el nieto de la señora María, y la señora María lo puede identificar, lo puede ir a buscar, pero tiene que establecer esa afiliación. Si no se puede lograr la reinserción de esos niños en su familia de origen, entonces allí es donde viene la colocación familiar en familia sustituta. Pero para que ellos puedan obtener o tengan o puedan lograr darle ese abrigo, esa protección a esos niños, ellos tienen que cumplir con un programa, tienen que estar inscritos en el programa de familia sustituta. Okay. Y una vez que se realice todo ese procedimiento, porque eso no es que el niño está aquí, viene la familia sustituta, no. Tienen un listado, a medida que vayan necesitando de una familia que lo abrigue, ellos le van a hacer una serie de evaluaciones psicológicas, tienen que hacer un informe social. Y es un proceso de largo aliento, si se quiere. Un proceso, sí, y como está la situación ahorita en el Poder Judicial, que hay mucho trabajo en el sentido, hay demasiado, en los actuales momentos hay muchas situaciones en los niños que están en estado de abandono. Y es un procedimiento, si se sigue el procedimiento como debería ser, de acuerdo a lo que establece la LOGNA, ¿verdad? Es un procedimiento donde hay que demostrar las pruebas, si la familia a la cual quiere abrigar a ese niño es la más idónea, cuáles son las condiciones psíquicas, psicológicas, económicas, porque tampoco se le va a entregar a un niño que ha padecido una situación, que ha padecido una situación para que continúe en lo mismo. ¿Ves? ¿Qué es lo que se requiere? Primero, que la familia esté en las condiciones de prestar esa ayuda, de que exista un emparentamiento entre la familia que se va a encargar de darle esa protección y el niño, porque muchas veces no tienen ese vínculo, no hacen la conexión, claro, esa conexión, y si tú le quieres dar una protección, lo que le vas a causar otro daño. Salió de su familia de origen, no porque lo abandonaron, sino por la situación que se presentó, claro, y vas a entrar en otra familia donde tú no te vas a sentir bien, tú no le vas a dar la atención debida a ese niño que por la misma causa requiere de cariño, de amor, de protección. Sí, el acompañamiento psicosocial en esta etapa es muy importante. Muy importante. Y hay que hacerle también una visita social para ver el entorno donde se va a desarrollar ese niño. Sí, es complejo. Bueno, ahora quisiera que examináramos un poco el aspecto legal de lo que le comentaba anteriormente sobre los rescates. Ocurría entre adultos y niños, pero en el caso de los niños sabemos que existen limitaciones. Un caso en particular de una niña que fue rescatada, una niña muy linda, pero esa imagen
más allá de lo inmediato, Ujú. como circularon tantas otras, fue utilizada con fines comerciales. Sí. Y ya se está capitalizando, incluso políticamente, en la ciudad de Caracas. Hay una valla enorme con ese rostro del gobierno, pues haciendo alarde de estas labores de rescate. Y aparte de eso, hemos visto artistas que están contactando a raíz de estas imágenes, están contactando a esos niños. Analicemos un poco cuál es el límite en este caso, en el entendido de que aquel niño que pueda reencontrarse o reunificarse con su familia vuelva a tener esa protección, igual va a necesitar un tiempo para recuperarse, pero aquellos que no tengan y terminen en otros hogares van a estar marcados porque de alguna forma los estamos revictimizando. O sea, Sí. cualquiera que lo vea pudiera, ese es el niño de la valla, de la foto, es el niño que fue recuperado, es hacerlos revivir ese momento. Entonces, límites legales en este contexto, El primer para límite- casos como este en El particular. primer límite es que los niños no se le puede colocar así como que si es un premio, Ujú. como están haciendo con la niña Amaya, con la niña Maya. ¿Por qué? Porque Y hay varios casos. sí, ahí están también unos gemelitos, Ujú. están otros niños también allí, pero los están utilizando. La LONNA, ¿verdad? La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene un artículo donde establece que se debe proteger la identidad del niño. Incluso cuando se realizan estas colocaciones familiares, cuando se realizan las adopciones, que se dicta una sentencia, se omite el nombre de ese niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque se tiene que proteger su identidad. Y allí se están violando Claro. esa situación. Y ha ese abundado, derecho. Sí, todos han sido todos identificados. han Sí. sido identificados. Claro, de manera privada se pudiese hacer porque se tiene que llevar, como dije, la data para poder saber y poder reinsertar a esos niños en su familia de origen. Y al no poderse, al no lograrse, es que las instituciones se van a encargar de, a través de esas medidas de abrigo, colocarlo o en una casa de abrigo, que son las casas hogares, y o entregarlos a una familia sustituta. Pero esa familia sustituta con relación a la colocación familiar, eso es provisional, eso no es definitivo, porque si dentro de ese lapso en que se colocó a ese niño en una familia sustituta, aparece algún familiar y lo reclama, se le tiene que entregar a su familia de origen, porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el rol de la LONNA? De que los niños siempre se encuentren amparados y protegidos por su familia de origen. Cuando sea imposible realizarlo es cuando se puede, ¿verdad?, tocar las puertas de una colocación familiar. Porque en las entidades de atención, ¿qué sucede? No todas las entidades de atención están en las mejores condiciones. Es una realidad dolorosa, pero es una dolorosa, realidad. pero es una realidad. ¿Cómo obtienen ellos todos los insumos para poder tener a esos niños allí? A través de donaciones, que no debería ser. Eso lo tiene que cubrir el Estado. ¿Por qué? Porque esto es muy bonito, esto es bellísimo, pero no lo, pura letra, porque no lo ponemos en práctica. Si ustedes van y visitan a unas casas hogar de aquí, del estado Bolívar, más que todo aquí en Puerto Ordaz, estamos aquí mismo, ¿verdad? Ustedes van a cualquier casa hogar, se van a dar cuenta de que las personas que están trabajando allí, las personas que están dándole la protección a los niños, hacen malabares para poder conseguir tanto la alimentación como todo lo demás que ellos requieran. ¿Por qué? Porque no es desinformación por parte del Estado, es una desidia. Sí, definitivamente. Es una desidia por parte del Estado. Claro, se le ha confiado a estas organizaciones mucho, Sí. más allá de lo que pueden hacer, y bueno, evidentemente se desbordan, ya llega un punto en el que no pueden lidiar con esto.
cuando usted advertía sobre cómo debemos proteger a los niños, a mí se me ocurría, pues en el caso de el Estado es uno de los promotores, ¿no?, de esta situación. No pudiéramos entonces decir, porque tenemos una ley, tenemos normas, pero el Estado también las incumple. Entonces, ¿qué revisión obligatoria habría que hacer para que todos, Estado y ciudadanos, tomemos conciencia de situaciones extremas que ponen en extremos casos de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes? De acuerdo a las leyes son hermosas y están para cumplirse. Nuestra Constitución establece que tanto el Estado, la familia y la sociedad se deben encargar de darle la protección integral a ese niño, niña, adolescente. La LOGNE existe el principio de la prioridad absoluta. ¿Y qué significa esa prioridad absoluta? Que se le tiene que dar, se le tiene que proteger, independientemente de las situaciones que se estén presentando en el país. Para eso estamos, para protegerlo. Pero se tienen que tomar una serie de correcciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos darle esa protección integral? Tenemos que realmente designar a personas que estén comprometidas en dar esa protección. El Consejo de Protección también está acéfalo en algunas situaciones. No tenemos, no tienen psicólogos, no tienen trabajadores sociales. Entonces se tienen que utilizar otras instituciones. O sea, que más allá de la letra, tiene que ver con los órganos Tiene ejecutores y la forma de aplicar Exacto. esta norma. Para aplicarla como debe ser, tiene que estar conformado totalmente. Por ejemplo, el Consejo de Protección. Yo hablo del Consejo de Protección porque también está las defensas públicas, está los fiscales del Ministerio Público, pero quien se encarga realmente de dar esa protección o a las primeras personas o la primera institución que se tiene que hacerle el llamado es al Consejo de Protección. Los consejeros de protección tienen que realizar una ardua tarea para que a ese niño se le proteja desde el primer momento, desde el primer día. ¿Cómo lo va a hacer? Muchos los entregan a una familia sustituta sin haber agotado la vía de ubicar a los familiares de origen. Y por eso es que muchos niños están sufriendo situaciones, muchas veces de abuso. Claro. ¿Por qué? Porque no se les hace el examen psicológico a las personas que lo van a entregar. Sí, la explotación, el abuso, la trata, se aprovecha el contexto para muchas desviaciones. Y con esta situación que se está presentando, hay que tener, mire, un ojo clínico para ver la situación que se pueda presentar, porque aquí puede haber trata de niños. Sí. De hecho, de lo que se denunciaba luego del deslave de Vargas era justamente que entre esas situaciones anormales fue la explotación, la trata de niños, el abuso, Sí. Por la falta de rigor de parte del Estado. Y por la falta de atención, por no llevar ese control de los niños que fueron rescatados y lo que hacían es que los entregaban en varias instituciones o los llevaban a un solo sitio, pero como digo, no llevaban el censo, no llevaban una estadística, cuántos niños eran y a qué institución o a qué lugar los iban a dirigir. Sí, y ahora como este proceso del el recuento ha estado mayoritariamente bajo la responsabilidad, porque así lo han asumido organizaciones no gubernamentales, bueno, o sea, el Estado ha dejado de lado esa responsabilidad. Entiendo que falta muchísimo tal vez por analizar, por revisar y que esta tragedia tiene muchísimas aristas. Nosotros nos estamos ocupando en este episodio de los niños, niñas y adolescentes. Me atrevo a preguntarle si luego de haber revisado día a día todas estas actuaciones, ¿hay algo de lo que haya hecho, bien sea el Estado, las organizaciones no gubernamentales, la ciudadanía, que usted pueda decir
¿Es un buen procedimiento? ¿Debería incluirse dentro de un protocolo ante situaciones similares? Algo que nos haya dejado una lección y que podamos mantener en el tiempo. Yo, de todo lo que he visto, ¿verdad? Los entes extranjeros son los que se han encargado de darle la protección que le corresponde al Estado venezolano. Lo están haciendo ellos. El Estado venezolano habla muy bonito. Dice que ha hecho muchísimas cosas, pero realmente no está haciendo lo que debe hacer. O sea, deberíamos aprender de esas Deberíamos, prácticas, claro, no exacto. confiarles a ellos No, porque es que no se lo esa podemos confiar. intervención es circunstancial, Claro, y eso es momentáneo. pero sí replicar un Pero poco sí, esas prácticas. exacto, tomar como punto de inicio a todas esas instituciones extranjeras y a todos esos gobernadores extranjeros que nos han prestado la ayuda, tomarlo como un centro, como un medio, como algo que nos sirva para que nosotros tomemos conciencia y aplicarlos y establecer las herramientas necesarias para que estos niños estén en una buena situación. Sí, bueno, evidentemente estas experiencias nos demuestran que tal vez hay algún tipo de educación preventiva ante situaciones como esta, que han aprendido de eventos anteriores, que lo han Exacto. aplicado, que se han centrado en la población, en educarlos y que saben cómo reaccionar, aunque en situaciones como estas nunca sabemos cómo vamos a operar. Exacto. Pero definitivamente, o sea, hay como que esa prevención por parte del Estado está impulsada desde el Estado y es adoptada por parte de la ciudadanía. Es que tienen que educarlos. En todas las instituciones se tiene que dar ese tipo de herramientas. Vamos a prepararnos en caso de un terremoto, en caso de una inundación. Por eso es que usted ve a veces en los colegios comienzan, vamos a hacer un simulacro de que hay un terremoto y los van sacando. No corran, vamos a sacarlo por acá, por allá, porque siempre la misma desesperación produce todas estas situaciones, se caen, le van pasando por encima, se maltratan entre ellos mismos, pero no es porque lo quieren hacer, sino por el mismo desespero, porque no tienen la educación. Sí, porque y aquí en nuestro caso en particular, o sea, somos muy reactivos. Sucede algo y de repente estamos un tiempo hablando de eso y ideando de cómo reaccionar si vuelve a suceder y tal vez no suceda, y cuando ocurre entonces nos vuelve a agarrar desprevenidos, ¿no? Claro, y es que se nos olvida, porque es que no tenemos la educación para ello. Claro, no es sistemático. No es sistemático. No. Eso es para el momento. Se presentó, lo vamos a hacer, pero realmente no se cumple. Es correcto, es correcto. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro episodio. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos desde su visión un repaso de toda esta situación, de poner el acento en estas cosas importantes que tal vez no hemos tomado en consideración y que deberíamos mirar como ciudadanos, como contralores del poder. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias realmente por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y estamos totalmente a la orden para lo que necesiten. Gracias, gracias. Si algo nos deja claro esta situación es que tenemos lecciones no aprendidas de catástrofes o eventos naturales ocurridos con anterioridad. Nuestro llamado es a no esperar a que ocurran situaciones como estas para improvisar y poner en riesgo vidas de niños, niñas y adolescentes, tal vez como este eslabón más vulnerable entre adultos que de repente están como más preparados para poder reaccionar ante situaciones como las ocurridas el pasado 24 de junio. Soy Yumisay Rodríguez y esto fue En Plural. En Plural es un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, dirigido y producido por Verónica Bastardo y Egner Agreda Fajardo. Andrés Camacaro se encarga de los controles. Jonás Moreno es el responsable del montaje. El impacto de una crisis no siempre es visible de inmediato.
Si notas cambios de comportamiento en niños, niñas o adolescentes de tu entorno, puedes recurrir a los siguientes contactos de emergencia y apoyo psicosocial para que reciban atención gratuita y confidencial.